Este programa es un programa que le pusimos su centro en la noción, en estas dos nociones, la de las transformaciones territoriales y el derecho a la ciudad. Eh, el título representa el contenido del programa porque eh, lo proponemos y entendemos que lo cursan aquellas personas interesadas por promover transformaciones en el territorio hacia un territorio en el que el derecho a la ciudad pueda ser una realidad, ¿no? El acceso a la ciudad una realidad para la totalidad de las personas que lo habitan. En transformaciones territoriales concentramos también una noción que es como la noción de hábitat, la noción de espacio, ¿no? La noción de territorio es una noción multidimensional. La idea de pararnos sobre la idea de la transformación del territorio es permanentemente entender que estamos operando sobre una realidad que tiene múltiples dimensiones. ¿A qué nos referimos con múltiples dimensiones? A que en el territorio están sus características físicas, geográficas, urbanas, arquitectónicas y también las condiciones sociales y culturales, las ambientales, las económicas y productivas. Entonces, desde cualquier disciplina que uno enfoque, aborde la cuestión de la transformación del territorio, tiene que entender que están todas estas dimensiones involucradas, que uno mueve el territorio, lo transforma y se moviliza en esa transformación todas las dimensiones a la vez y todas las escalas a la vez, ¿no? También la transformación del territorio es una noción que habla de la multiescalaridad. Nosotros decimos las tres multi serían la multiescalaridad, la multidimensión y la multiactoralidad, ¿no? Como la idea de trabajar con la heterogeneidad, con la diversidad, con un principio de gestión democrática en el territorio. El derecho a la ciudad, por ahí lo dejo también a Sebas, que dentro de un ratito en la explicación del abordaje del módulo que él dirige especialmente lo profundice, pero un orientador del tipo de transformación. Es una noción que está en permanente transformación, actualización y apropiación, y que es una bandera de lucha y organización de los pueblos por la mejora de su situación habitacional, urbana y territorial. El, por esto, digamos, es como si fuera el faro que elegimos para esa idea de para qué estamos transformando el territorio, ¿no? ¿Qué pretendemos de este programa de posgrado? Que nos deje en mejores condiciones de generar con las transformaciones del territorio el impacto que pretendemos, ¿no? Lograr ese objetivo de transformación en una dirección, comprendiendo esa complejidad. Por eso decíamos en los documentos que definen esta propuesta de programa de posgrado, estamos enfocando esta oferta de formación a gestores y gestoras del hábitat y el territorio. Es una propuesta de formación académica que, lejos de omitir la condición política de la acción en el territorio, pretende entenderla, analizar su complejidad y poder sintetizar a partir de ese análisis una acción de transformación con esta orientación hacia un territorio más justo, hacia un territorio igualitario. Pero entendiendo que los que nos vamos a juntar en esta cursada somos personas que estamos accionando, ¿no? Que queremos transformar ese territorio o que estamos investigando los procedimientos, los procesos, las metodologías, lo que sucede en esa acción de transformación del territorio, ¿no? Puede haber un perfil de formación de participantes que estén más vinculados a la academia o a la investigación, en tanto su cuestión central como tema de investigación sea este. Les contamos muy sintéticamente también
en qué consisten los 5 módulos. Así también damos lugar, bueno, yo hablo unos 5 o 10 minutitos, después Sebastián también, y le damos lugar a cualquier consulta que tengan. El programa que se desarrolla de esta manera, ya son clases virtuales, sincrónicas por Zoom, que las dejamos grabadas algunos días después por si eventualmente no pueden asistir a alguna de esas clases. Se desarrollan 5 módulos que los damos los viernes a la tarde de 19 a 23 y los sábados a la mañana de 9 a 13. Generalmente los primeros 2 fines de semana del mes, ¿no? Para que todos nos podamos programar y asistir. Y los 5 módulos que les comentaba es un módulo introductorio, que es como el desarrollo teórico de esto que estamos hablando, el nacimiento, el surgimiento de estas nociones, ¿no? De a qué nos vamos a referir con territorio y cuál es el origen de estos conceptos del territorio, de la territorialidad, de la territorialización, digamos, de la noción también del derecho a la ciudad, de la perspectiva histórica, de comprenderse situados en un desarrollo histórico en el que la acción de transformación está inscrita en un proceso que nos precede y que continúa después de nuestra acción, ¿no? Este es el módulo introductorio. El segundo módulo, el que se monta más sobre la parte de la transformación territorial. El segundo profundiza la cuestión del derecho y del derecho a la ciudad. Ahora lo dejo a Sebas en un rato en un ratito nomás que lo explique mejor, ¿no? Salteamos ese segundo módulo, son los 2 módulos de mayor carga teórica. Si bien es un programa de posgrado para la gestión, o sea que tiene fuerte carga práctica, estos 2 módulos son donde se van a aportar por ahí fragmentos de textos para trabajar, para leer, con alguna guía de preguntas que le podemos dar en un aula virtual, en ese transcurso que va a haber entre las 2 primeras semanas donde se cursó y las siguientes del mes donde va a aparecer el módulo que sigue. El tercer módulo es gestión territorial en sí, gestión territorial urbana, ¿no? Ya nos metemos más en los procesos de instrumentación, en 2 grandes paquetes. Hay uno que tiene que ver más con la cuestión urbana en sí, el riesgo, la gestión integral de residuos, la instrumentación progresiva con mecanismos como el del urbanismo táctico. Y un segundo segmento de ese tercer módulo donde trabajamos, que esto lo vamos a profundizar más este año, la cuestión de la economía urbana en la gestión, la distribución de la renta, ¿no? La formación y la distribución de la renta urbana, cómo son las distintas economías en relación a esa renta y qué tipos de instrumentos de regulación o redistribución de la renta pueden utilizarse desde la gestión del hábitat y el territorio. El cuarto módulo es un módulo donde nos acercamos al hábitat, a la cuestión del barrio y la vivienda, ¿no? Es el módulo de gestión del hábitat que lo da la magíster Eugenia Jaime, y trabaja la cuestión de la apropiación en los procesos de gestión del hábitat, profundiza sobre los mecanismos de participación de los distintos actores sociales, los tipos de instrumentos que hay en esta gestión del hábitat, en todos los casos tratando de brindar un panorama actualizado, ¿no? O sea, hoy hay sobre la gestión del hábitat y el territorio mucho aprendido en relación a todo lo que se transformó como paradigma desde el Estatuto de la Ciudad en adelante. Finalmente, el quinto módulo, que es el taller de instrumentación o de instrumentación integral que lleva adelante Teresita Sacón, que está también acá con nosotros,
es el módulo donde se desarrolla el trabajo integrador, que no empieza ahí, ¿no? No es que el último mes empezamos a desarrollar la práctica. Lo que les vamos a proponer es trabajar desde el primer módulo en algún aspecto de su tarea cotidiana, ¿no? O sea, que elijan algún problema de su desarrollo profesional actual, del hábitat o del territorio, y lo desarrollemos como trabajo práctico durante todos los módulos. Y hay una clase que da Teresita después de cada una de estas, de cada uno de estos módulos, donde desarrollamos los prácticos que cada una y cada uno de ustedes eh, va a llevar adelante, ¿no? Y en este último módulo es ese el aspecto que se trabaja, que ahora también Teresita por ahí puede contar más específicamente todo lo que se brinda como para también adquirir herramientas de representación, instrumentación, comunicación de lo que es un proyecto de transformación del territorio. Finalmente, les vamos a proponer, espero que todos y todas los que están acá y algunos más se sumen el año que viene, que nos juntemos en octubre, en 2 o 3 días de trabajo sobre esta instancia de propuestas diversas en diversos territorios de transformación del territorio, y los que estuvimos cursando durante todo el año y profesores invitadas e invitados podamos encontrarnos a seguir aprendiendo y a mejorando estas propuestas de transformación. Ahora sí, creo que cumplí bastante cerca de los 10 minutos que me propuse. Sebastián, Teresita, los dejo a su turno. Bueno, primero Teresita o yo. Adelante. Sí, dale. Bueno, ahí avanza entonces. Bueno, un poco el módulo que me toca a mí coordinar, pero bueno, como retomando, digamos, la idea inicial de Julián, de pensar el abordaje, ¿no? del territorio, de estas transformaciones. A mí me gustaría como marcar primero el espectro que pretenciosamente aspiramos, digamos. Este módulo en general, la mayoría de los que lo dan son abogadas, abogados, que tienen una formación teórica, entonces va desde un poco, desde la concepción más como filosófica social hasta la cuestión más instrumental, ¿no? Pasando sobre todo siempre, digamos, la característica del módulo me parece que es la mirada la dimensión institucional del territorio, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión institucional del territorio, bueno, un lugar importante lo va a tener el derecho, el discurso jurídico, las normas. Vamos a trabajar mucho sobre, digamos, el sistema jurídico, estándares internacionales de derechos humanos, estándares legales nacionales, normativa, tanto de los derechos fundamentales que están implicados en la cuestión territorial, hablamos del derecho a la vivienda, del enfoque del derecho a la ciudad, como también por ejemplo, las últimas 2 clases del módulo trabajan mucho sobre instrumentos de intervención en la política territorial, instrumentos jurídicos sobre todo, ¿no? Porque a lo largo de toda la cursada van a haber otros instrumentos también de política pública, ¿no? Y de intervención social, pero bueno, va a haber alguna partecita del módulo jurídico que los instrumentos de intervención al territorio que tienen que ver con lo jurídico también van a ser presentados. De alguna manera, lo importante en esta mirada, digamos, institucional, ¿no? de los conflictos territoriales, nosotros entendemos que, obviamente, así como nosotros pensamos en un sentido de las transformaciones territoriales, no todas las transformaciones que se dan en el territorio son en el sentido que nos gustan. Digamos, hay un montón de operadores
hablamos de multiactores interviniendo con distintos sentidos, y en el campo del derecho siempre la forma tardía en que llegamos a la conflictividad territorial es a través de los conflictos, ¿no? Los conflictos territoriales, las ocupaciones, los desalojos, los procesos, los proyectos de desarrollo, que hay de implantación, tanto públicos como privados en el territorio, implican, bueno, generar una conflictividad, sobre todo con los sectores más vulnerables, más desprotegidos, con las situaciones de informalidad. Y entonces la idea es un poco tematizar esa conflictividad, clasificar también como una manera de ver distintos modelos de intervención en el territorio, ¿no? Modelos autoritarios, modelos digamos, privatizantes, modelos elitistas, y también, y un poco el modelo que nosotros promovemos, que es el modelo de gestión democrática de la ciudad, que es el que se alinea en la perspectiva del derecho a la ciudad, ¿no? Y ahí, de esta mano, digamos, de la gestión democrática del territorio, aparecen, por un lado, todo un conjunto de derechos que ya está protegido en el marco internacional y nacional, como es el derecho a la vivienda. Sobre todo a nivel Naciones Unidas hay un montón de estándares legales sobre relocalización, sobre regularización de asentamientos informales, sobre desalojos, sobre las situaciones de inseguridad de la tenencia, sobre cómo abordar las situaciones de informalidad en las ciudades, así como, digamos, está como el aparato clásico de derechos humanos sobre eso, pero también hay todo un aparato que viene del derecho ambiental, sobre las cumbres sobre cambio climático. Entonces también hay estándares específicos. De hecho, la última clase del módulo 2 de Derecho va a ser específicamente sobre instrumentos de intervención relativos a cambio climático. Entonces, bueno, ese es el conjunto un poco de cuestiones que nosotros agrupamos ahí. En la primera clase sí se va a trabajar muy fuerte esto del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, en todos los planos, desde el internacional hasta la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, digamos, como para dialogar en todos los niveles de escala sobre estas prácticas, protocolos, normas, indicadores, no sé, todo el protocolo de Acumar para la causa Riachuelo. Es decir, hay un montón de normatividad que se alinea en esta perspectiva del derecho a la ciudad y que muchas veces no es conocida, digamos, por los actores públicos, ni por las organizaciones, ni por la sociedad, ¿no? Entonces, un poco ordenar esa parte. Después se va a trabajar mucho sobre los conflictos, desalojos, relocalizaciones, que ahí hay un montón de cuestiones implicadas, y también estándares legales, criterios, normas. Después vamos a trabajar una clase específica sobre la regularización de asentamientos, RENAVAP, bueno, todas las políticas de tanto de regularización urbana como los aspectos legales y de propiedad, de dominio. Vamos a trabajar una clase específica ahí también sobre desalojos, y la que finalmente hablé de cambio climático. Así que después hay otro eje que está atravesado, que tiene que ver con un poco el concepto de derecho fundamental, que atraviesa todo el abordaje de esta perspectiva institucional, que es la idea de justicia espacial, de justicia territorial, que es un poco el sentido, ¿no? Como por ahí retomando lo que decía Julián, él decía, bueno, hay una transformación, pero bueno, hay muchos sentidos, muchas orientaciones para transformar el territorio, ¿no? Digamos, cuando ponen un shopping en un barrio de la ciudad, hay una transformación territorial. Pero nosotros queremos promover un tipo de transformación territorial que esté alineada, digamos, con el marco constitucional y de derechos humanos de nuestro país, ¿no? Con las normas internacionales y constitucionales. Y entonces eso implica, bueno, trabajar, también hacer una crítica a otros abordajes, sabiendo la complejidad y la ambigüedad que tiene el discurso jurídico, porque nosotros tampoco somos ingenuos
de que así como está el discurso del derecho constitucional, de los derechos humanos, de los estándares sobre derecho a la vivienda, de los derechos ambientales, también en el discurso jurídico está un sentido tradicional del derecho a la propiedad, un sentido tradicional que a veces entra en conflicto, digamos, con las prácticas que promueven el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad. Entonces también la idea es hacernos cargo de esas controversias, de esas tensiones, sabiendo que tampoco, por más que nos guste o no nos guste, el discurso jurídico es un discurso unívoco, es un discurso así como el territorio. Cuando hablamos de territorio estamos hablando del espacio en una dimensión de poder, en un campo de disputas entre diversos actores por apropiación, por regular, por definir el uso del territorio. Bueno, en el derecho también, el derecho mismo, en un sentido figurado, es un campo, es un espacio también de discusión, de disputa, de sentidos, entonces donde estos nuevos discursos de derechos humanos, derechos constitucionales, van a estar en tensión también con tradiciones jurídicas más conservadoras, que en el campo, en la voz, digamos, de los operadores del derecho, hablemos de jueces, hablemos de actores públicos, hablemos de servicios jurídicos del Estado, hablemos de defensores, juzgados, abogados, bueno, también aparecen esas disputas de sentido y la idea es un poco también poder hacerlas presentes, sabiendo que tenemos una tendencia y nuestra tendencia es promover un enfoque de derechos humanos para la resolución de esta conflictividad, ¿no? Así que no sé si me pasé o no, pero creo que ese es el espíritu un poco tematizado, la aspiración, no sé si lograremos hacer todo eso, pero sí hay la intención, con un equipo muy interesante, también de profesoras y profesores, porque es toda gente que tiene un trabajo académico, que tienen su trayectoria, pero ninguno, digamos, conoce la realidad de esta solo desde los libros, ¿no? Muchos de nosotros tenemos una práctica de litigio, digamos, de defensa judicial, de actividad judicial de hace más de 20 años. Algunos trabajan con barrios populares, en diversos conflictos, algunos trabajan desde el Estado, algunos profesores están hoy integrando la planta del Estado Nacional en distintas políticas públicas, es decir que también el grupo es heterogéneo y tiene diversas experiencias prácticas que trata de hacerlas dialogar con también todo este enfoque teórico que impulsa y es un eje para este proyecto académico. Así que bueno, es más o menos eso. Bien, yo comento una cosita más que ahí Julián, Sebastián dio pie en esta idea de abordajes teóricos y desarrollos de las prácticas, que como decía Julián, tiene la propuesta, va a poner sobre la mesa algunos conceptos que ya recién fueron comentando, pero que entendemos en esta perspectiva de desarrollar las transformaciones territoriales, con esta mirada del derecho a la ciudad, claramente también hay que ejercitarlas y de ahí es como la intención de que durante el desarrollo de la cursada hagamos estos talleres que nos permitan poner sobre la mesa y estudiar los casos que cada una vaya trayendo para estudiarlos primero y después avanzar en propuestas para esos procesos de transformación. Eso es principalmente lo que vamos a estar haciendo en los talleres. Y como decía Julián, para que esta propuesta de transformación sea efectiva, entendemos que es necesario desarrollar algunas cuestiones vinculadas con la representación, cómo se va a poner en diálogo con otras personas esta lectura territorial que hagamos y esta propuesta de instrumentación y transformación
Entonces también el desarrollo de una comunicación, alcanzar alguna síntesis que a veces es tan difícil en los procesos de transformación que son complejos y tienen distintas capas en la lectura. Eso sería como principalmente lo que vamos a estar desarrollando, y ahí entonces hay también una interdisciplina que nos va a colaborar. Hay un diseñador que trabaja principalmente en una línea de cómo comunicar, herramientas de representación como son los sistemas de información geográfica para poder alcanzar algunas informaciones y datos urbanos que nos permitan contar mejor cómo son estos procesos de transformación. Y bueno, por ahí es que está enfocado este taller de integración y los conceptos que vamos a ir trayendo de cada uno de los módulos. Si tienen alguna inquietud, comentario, quieren romper este monólogo de profesores, este, es el momento. Yo quería preguntar algo. Buenas Dale. tardes. ¿Cómo es la evaluación? ¿Es módulo por módulo? ¿Cómo es? Y para por ahí que prefiguren el ritmo de la cursada, o sea, nosotros tratamos de que sea como medio que se pueda resolver en el tiempo, predominantemente en el tiempo en el que se cursa, ¿no? Que no sea una carga, sino que sea un proceso de aprendizaje que se disfrute. Hay una mínima tarea previa de lectura generalmente o de conocimiento de algún tema, como les decía hace un rato. Después se dan esta secuencia de clases, que puede ser viernes, sábado, ¿no? O solo 3, y el segundo sábado es un momento de taller, y ahí es donde se desarrolla un práctico. Un trabajo práctico, cada estudiante individual. Ese trabajo práctico se va perfeccionando, va incorporando lo que se aprende en el trabajo de taller hasta el último módulo. Ese práctico en total puede tener 10 páginas, finalmente 12 páginas, digamos, no es un trabajo extenso, sino que la idea es que se profundiza e incorpora conceptos que se trabajaron en lo que se brinda como teoría e instrumentos de gestión en lo que se formula o también se presenta como distintos tipos y variedad de formas de instrumentar esa acción en el territorio. Entonces puede ser, ¿te acordás, Tere? Podemos como comentar algunos de los trabajos para ejemplificar intervenciones barriales, instrumentación de normativas en sectores de la ciudad, abordaje de la cuestión de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires y las distintas capacidades estatales de responder frente a esas problemáticas. Algún tema del trabajo, la idea es que atraviese la práctica del estudiante, que esa es la manera de aprender, involucrarse desde lo que uno hace todos los días, desde el problema que tiene en la práctica, que es el que lo trae a un posgrado, ¿no? Querer gestionar en algún nivel del Estado o de lo social o de lo privado y tener complicaciones respecto de alcanzar los objetivos que se pretenden. Ahí la idea, creo que algo de lo que decía Sebastián es muy útil, que es que no hay que confundir como una orientación con un sesgo, ¿no? No es que vamos a aprender una parte de la realidad. Vamos a abordar la complejidad de la realidad en su conjunto. Si no conocemos todos los elementos y todas las acciones en curso, difícilmente después podamos tomar una decisión de cómo orientar lo que queremos hacer. Finalmente, para llegar a la respuesta de Alicia, cuando llegás al módulo último, lo que haces es ese trabajo que fuiste
elaborando durante todos los módulos, profundizar en los aspectos de los datos, cómo adquirir esos datos, cómo mostrar esos datos a nivel de la cartografía y cómo comunicarlo como también en un desarrollo de gestión, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cómo se comunica? ¿Qué conceptos se manejan para transmitirlo? Pero se aprueba, digamos, ¿no? Habiendo cursado y desarrollado todo este trabajo, y este sexto módulo es un módulo optativo. Nos encontramos si queremos. Afortunadamente, todos quieren, ¿no? O sea, tenemos buen resultado en esto de que, bueno, queremos juntarnos presencialmente y a compartir en los trabajos de los demás con nuevas miradas, porque ahí hay profesores invitados que por ahí, si vos trabajaste un programa de residuos, invitamos un profesor que sabe de eso a ser comentarista de una exposición en ese sexto módulo. En fin, intentamos que tenga un valor agregado también desde el punto de vista del conocimiento. Entonces estaríamos terminando en diciembre más o menos, porque dijiste En 8 octubre, meses. Empezamos en marzo, abril. abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, en noviembre. En Noviembre. noviembre. Empezamos en marzo este año y terminamos en octubre. Ahí tendríamos que confirmar bien el cronograma más cerca del año que viene. Pero es como si es todo el año con este ritmo, ¿no? De un par de De marzo a secuencias. noviembre. Gracias. Alicia, ¿vos de dónde sos? Ya que te tenemos participando. Yo soy ingeniera civil y soy agrimensora también. Y Bien, bueno, me interesó, los agrimensores tenemos mucha parte legal y me gustó la charla. qué bueno. Ojalá vengas. Son unos participantes decisivos de muchos de los procesos, las agrimensoras y los agrimensores, sujetos claves generalmente. Sí, la verdad que sí es importante el panorama, digamos. Hola, bueno, yo de lo que dijeron me quedo pensando en la cuestión específica de la temática cuando uno elige ese trabajo a desarrollar, que decías que después se va como perfeccionando durante toda la cursada. Está buena la idea, pero bueno, me daba un poco, supongo que después se irá acomodando, como que uno elige un tema y que después, digo, me quedo ahí, chao, no se puede salir, o será que uno lo va Sí, acomodando. Y después, sí, además, claramente. que lo mencionaba desde el lugar donde uno trabaja, y bueno, por lo menos yo en particular, trabajo en el trabajo más común del arquitecto haciendo proyectos y dirección de obras. Y después sí participo en distintas organizaciones que trabajan sí con el tema del acceso a la tierra y la vivienda. En realidad eso es como una participación que hago en la organización. E incluso esas organizaciones tienen un montón de idas y vueltas donde por momentos hay como una energía muy fuerte y por momentos como ahora se pincha y no va nadie, dejan de participar, como que empiezan a descreer de todas sus posibilidades. Y bueno, en realidad ese es el cotidiano y me quedaba pensando un poco que bueno, tengo tiempo para pensarlo, ¿no? De cómo elegir o cómo abordar el tema, porque en realidad no es en el caso mío lo cotidiano, ese trabajo, digamos, sino que es más la participación en ese ámbito de las organizaciones y que, como te decía, a veces ni siquiera está la organización, como que de golpe se frustra un poco y deja de estarlo. Pero está bueno la temática, como dije, me quedo pensando y ahí lo iremos viendo bien sobre la marcha de la cursada. Bueno, en una conversación parecida a esta, podemos ir delineando los trabajos, que en realidad como ahora siempre es una buena excusa para aprender, porque aprender en qué contexto se produce el territorio, lo tenés en tu tarea individual cotidiana y lo tenés en tu tarea militante, más allá de dónde hagas el práctico,
como aprendizaje de en qué contexto y qué impacto tiene tu trabajo, va a servir en los dos sentidos, ¿no? Mucho de la tarea profesional de los arquitectos que puede tener mejores impactos urbanos y ambientales si los arquitectos lo ejercen con esa pretensión. Bueno, quedamos como a disposición en las mismas redes que nos contactamos con muchos y muchas para que puedan asistir a esta charla.